Todo empieza, como decíamos el domingo antepasado, en una familia cristiana. Todo empieza con la unión con Cristo que el creyente tiene. Si alguien no está unido a Cristo, debe considerarse un no creyente. Pero el cristianismo es unión con Cristo. Ahora, si la cabeza del hogar está unida a Cristo, estas enseñanzas que daremos domingo a domingo serán una cálida melodía para su alma, para su mente, para su espíritu, para sus oídos. Pero, por el contrario, si la cabeza del hogar está presente en esta mañana y si no está unida a Cristo, todo el mensaje que de aquí se dé cada domingo será como un eco muy lejano, como un chillido que molesta al oído. El sermón del día de hoy es titulado El Padre en las pisadas del Maestro. ¿Por qué escogí ese título? Yo la verdad que cambié este título a última hora. Pero si nosotros hemos de ser creyentes, si hemos de confiar en Cristo, debemos aprender a seguir sus pisadas. Dice la Escritura, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en Mateo 11:29 es el mismo Señor Jesucristo quien habla y dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Por un lado nos invita el Señor a que sigamos sus pisadas y por otro lado nos invita a que lo imitemos, que aprendamos de Él. Por lo tanto, el cristiano en cualquier parte del mundo somos llamados a seguir sus pisadas, a aprender de Él, a imitarlo, a seguirlo. En otras palabras, a esforzarnos en ser como Él. De eso se trata la vida cristiana, de ser como Él. Y según las Escrituras, uno va a la Biblia y uno encuentra que la vida de Cristo era muy diferente a la nuestra. Y uno dice, pero ¿cómo puedo ser como Él? Y uno va a la vida de Cristo y uno descubre que Cristo ejercía ciertos oficios. Y él ejercía su oficio como profeta, como sacerdote y como rey. Él es profeta, como Moisés. Él es sacerdote según la orden de Melquisedec. Y él es rey en cuanto al linaje de David. Y esos tres oficios que representan en el Antiguo Testamento lo que gobernaba la nación de Israel son los oficios que están ejerciéndolo Cristo en todo su ministerio. Ahora, cada uno de estos oficios es esencial que nosotros los conozcamos, que algo entendamos de ellos para saber quién es Cristo, qué es lo que Él vino a hacer. Sin embargo, es importante que también entendamos que el principal oficio de Cristo fue su ministerio o su oficio sacerdotal. Ese fue el principal oficio de Él. ¿Dónde vemos reflejado nosotros la obra sacerdotal de Cristo? Por supuesto, la vemos en la Escritura. Este sermón yo lo he dividido en tres partes. La primera parte que quiero ver con ustedes es el principal oficio de Jesús. Lo segundo que veremos es el principal oficio del hombre en su hogar. Y el tercer punto que veremos es algunos aspectos que se desprenden
del oficio sacerdotal de Cristo. ¿Dónde vemos reflejado entonces el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo? Cuando uno va a la Escritura, uno llega a comprender que aún en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, esa encarnación brilló desde temprano con la obra sacerdotal que Él haría aquí en la tierra. Por ejemplo, en Hebreos 2:17 dice la Biblia: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. O sea, igual a nosotros, que sintamos el dolor, la aflicción, la soledad, hecho igual a nosotros en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Eso solo podía darse en la encarnación de Cristo. En ninguna otra manera. Cristo tenía que encarnarse para empezar a ver esa obra de su oficio sacerdotal. Y dice, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Cada vez que nosotros veamos esa palabra propiciación, que no es muy común en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la obra expiatoria, con el sacrificio que Dios el Padre aceptó en su Hijo. Cada vez que nosotros veamos esa palabra propiciación, está relacionada con expiación, con pagar los pecados, o está relacionada, en otras palabras, con lo que Cristo hizo, dando muerte a su propia vida o muriendo Él por nuestros pecados, para ser aceptado esa obra sacrificial por Dios el Padre. Así que nosotros vemos reflejado la obra sacerdotal de Cristo en su encarnación, pero también en su obra, en su ministerio en sí. En el libro de en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la Escritura: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿De qué manera el mundo sería salvo por Cristo? No era suficiente la venida de Él, no era suficiente su encarnación, ni siquiera era suficiente su predicación. Para que el oficio sea un oficio real, tenía que morir. Morir el justo por los injustos. El que no conoció pecado por los pecadores. Y el propósito en la mente de Dios Padre fue enviar a su Hijo a salvar al mundo, no para condenarlo. Para eso Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, para salvarnos, para otorgar la salvación al que estaba cerca y al que estaba lejos. Para eso envió a Jesucristo. Ahora, si Él hubiera querido juzgar al mundo, hubiera sido suficiente que Cristo venga como profeta. Porque si hubiera venido como profeta, empezaría a hablar todo lo que hemos hecho mal, toda nuestra desobediencia. Suficiente. Si Él hubiera querido condenarnos, hubiera también venido probablemente solamente como rey. Porque como rey tenía el cetro, el poder, la autoridad para condenarnos por no haber obedecido. Pero Dios el Padre no envió a Jesucristo solamente como profeta o como rey, lo envió como sacerdote. Cada vez que hay un sacerdote
En algún lugar en el Antiguo Testamento hay un sacrificio, hay muerte. Siempre es así. Pero ¿de qué otra manera nosotros podemos contemplar o vemos reflejado el oficio sacerdotal de Cristo? No solamente en su encarnación, no solamente en su ministerio, pero también en su servicio. Para salvar al mundo era necesario que Cristo sirviera como sacerdote, porque como sacerdote es que podría Él ofrecerse en nuestro lugar. Nadie podía hacer eso. No lo podía hacer un ángel, no lo podía hacer un querubín, un arcángel, un serafín. Ningún ser celestial podía ocupar ese lugar. Tenía que ser semejante a nosotros. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su vida. El propósito de venir Cristo a esta tierra fue darnos salvación y nos vino a dar vida por su muerte. Y eso está reflejado solamente en su oficio sacerdotal, no como rey, no como profeta. Esa fue, en otras palabras, su obra esencial, la de un sacerdote. Cada vez que los sacerdotes en el Antiguo Testamento se acercaban una vez al año a ofrecer sacrificio o diferentes clases de sacrificios, había muerte en el altar. Corderos, palomas, borregos, ovejas eran degollados. Y Dios expiaba el pecado con la sangre que era derramada en el altar. Cristo era solamente, o eso era una sombra, estos animales eran una sombra del Cordero inmolado que quitaría el pecado del mundo, que quitaría tus pecados, que nos limpiaría de nuestras perversiones y de nuestras maldades. ¡Qué Dios tan bueno! Que en la eternidad se acordó de nosotros. ¡Qué Dios tan misericordioso! Que pensó en enviar a su Hijo, no solamente como rey, no solamente como profeta, vas a ir también como sacerdote, a ofrecer sacrificio. Un ser celestial, como un ángel, podría Dios haber enviado a enviarnos a hablar como profeta. Y uno ve al ángel alado, espiritual, glorioso. Pero Dios no lo hizo así. Dios en los cielos pudo haberse mantenido con toda su majestuosidad y su gloria y haberle tenido nosotros considerado como rey. Pero Dios no lo hizo así. Él envió a su Hijo y lo envió como profeta, como rey y como sacerdote. Era necesario que un hombre sin pecado, puro, perfecto, sumiso, obediente, esté listo para ofrecer sacrificio aceptable en nombre de sus semejantes. Recuerda, donde hay un sacerdote, siempre debe haber un sacrificio. Y la confirmación de todo esto, que es abundante el material, tal vez nosotros vemos el reflejo de
del ministerio sacerdotal de Cristo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 13. Apocalipsis 1:13 describe a este glorioso sacerdote. Y yo quiero que tú veas solamente dos cosas allí. Quiero que veas el lugar, que te imagines el lugar que describe Apocalipsis. Y luego que veas el atuendo, la vestimenta que tiene a quien se describe aquí. Dice Apocalipsis 1:13, y en medio de los candeleros, templo, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Contempla el lugar, contempla el atuendo. Aquí te está describiendo la Biblia a un sacerdote, que es Cristo. Así que habiendo visto nosotros el principal oficio de Jesús, que es el oficio sacerdotal, ahora sí vamos a ir a nuestro tema. El principal oficio del hombre en su hogar. El segundo punto es el principal oficio del hombre en su hogar. Todo ministerio o servicio cristiano, todo lo que hacemos aquí en la plataforma, allá afuera, en las calles, en la familia, todo ministerio o servicio cristiano siempre debe ser hecho en el nombre de Cristo. Y debe ser hecho también para su gloria. No tiene que brillar una iglesia, no tiene que brillar el pastor, el que tiene que brillar es Cristo. Todo lo que hagamos, dice la Escritura en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Cristo tiene un oficio sacerdotal. Ese es su oficio. ¿Nosotros tenemos oficio sacerdotal? No. Tenemos funciones sacerdotales. Funciones sacerdotales. Cristo tuvo el oficio sacerdotal. Ahora, si tú ves a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como parte de este cuerpo, se nos dan dones para ministrarnos, para servirnos los unos a los otros. Y la Biblia llama al cuerpo de Cristo real sacerdocio o sacerdocio real. Y como tal debe ajustarse a su identidad. Mira cómo relaciona Dios el oficio sacerdotal de Cristo y la iglesia. Le llama real sacerdocio. Porque todo lo que nosotros hacemos aquí, lo hacemos en el nombre de Cristo y para su gloria. Pero Dios a ese cuerpo, a esa iglesia local, le llama real sacerdocio. ¿Por qué? Vamos a ver primeramente lo que dice Primera de Pedro 2, 5 y 9. Dice la Biblia, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Funciones sacerdotales. Somos edificados para servir dentro de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es lo mismo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino y expió los pecados una vez y para siempre. Nosotros no hacemos eso. Cristo ya lo hizo. Dice el versículo número 9, pero vosotros sois linaje escogido, a la misma iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El oficio de Cristo como sacerdote fue redimir, redención. Él vino a morir, a tomar mi lugar, a tomar tu lugar, a tomar el lugar de muchos.
y presentar un sacrificio aceptable ante Dios su Padre. Ese fue el oficio de Cristo, redención. Tenía que ser un sacerdote, tenía que morir. Nuestra función o servicio como hombres de Dios, como padres cristianos, como hijos de Él, debe ser también la de redimir, pero no en el mismo sentido en la que lo hizo Cristo. No como lo hizo oficialmente el Señor. El nuestro es solamente un servicio o función que hacemos. Pero el trasfondo es el mismo, buscar la redención de las almas. No por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo. Dice la Escritura en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso tú y yo no lo podemos hacer. Eso ya lo hizo el varón perfecto, el hombre sin pecado, el hombre puro, purísimo sobre la faz de esta tierra, Cristo el Señor. Ya lo hizo Él. Por lo tanto, nuestra función como padres, como esposos cristianos, es llevar nuestra familia a Dios en un proceso de redención. ¿Nosotros podemos salvar? No, no podemos salvar. El que salva es Dios. Y tú me dirás, ¿debemos hacer sacrificio como lo hacían los sacerdotes? No, no debemos hacer eso. Ni siquiera debemos hacer como lo que hizo Jesús. Porque Cristo, ya saben, ustedes tenían el oficio de sacerdote, nosotros funciones sacerdotales. Pero usted dijo que donde hay un sacerdote siempre hay un sacrificio. Es verdad. En todo lugar donde hay un sacerdote hay un sacrificio. Y por la Escritura yo veo que los hombres somos los sacerdotes del hogar. Entonces debemos ofrecer sacrificios, sí. Como Cristo no, como los sacerdotes del Antiguo Testamento tampoco. Pero varones, hermanos, machos, nosotros debemos ofrecer sacrificios espirituales de oración, de alabanza, de adoración y de acción de gracias. Ese es el sacrificio que Dios espera de nosotros, los varones del hogar. Hebreos 13:15 dice la Escritura: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanzas. David, luego de que recuperaron el arca, él compone un salmo y delega ciertas funciones. Y la gente está celebrando la recuperación del arca y toda la gente tiene algarabía. Y David pasó de las tareas públicas a realizar tareas privadas con su familia. Con su familia. Dice Primera de Crónicas 16:43. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa,
Y David se volvió para bendecir su casa. Este padre decidió retornar a su casa y adorar a Dios con su familia. Para todos aquellos que estamos casados, nuestra principal función en el hogar, ¿sabes cuál es? La de ver por el bienestar espiritual de mi esposa y de mis hijos. Si mi relación vertical con Dios está bien, entonces yo voy a asumir ese rol de poder preocuparme por la condición espiritual de mi esposa y de mis hijos. Si mi relación vertical con Dios está bien, eso es lo que debo hacer. Si mi relación vertical con Dios no está bien, no me interesa la vida espiritual de ellos. Que ellos hagan lo que quieran, que vivan como quieran. Soltera, óyeme bien, antes que te cases, mira bien si ese hombre teme a Dios y si tiene liderazgo para bendecir tu vida. En el matrimonio sabes que no es importante el título académico, ni cuánto ganas. No importa qué fachada tengas en el rostro, ni cuál es la marca de tu vehículo. Eso es secundario. ¿De qué vale tener todas esas cosas? Que tú tengas microondas, un lindo juego de comedor, que tú tengas una sala preciosa, que tú tengas una casa que hayas adquirido, que vivas en un país precioso, o lo que tú quieras. Cuando tú no tienes un sacerdote en el hogar, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve cuando en tu casa no hay un sacerdote? Y a los esposos, a los que ya estamos casados, deberíamos nosotros de estar preocupados siempre por la condición espiritual de nuestras esposas y de nuestros hijos. Pero si tú estás soltero, tú estás a tiempo. Mira bien, no te apresures. Acuérdate que tu corazón es corrupto y engañoso. Finalmente, quiero yo ver algunos aspectos de este precioso oficio sacerdotal de Cristo. El corazón de cómo debemos ministrar de manera práctica como sacerdotes del hogar se encuentra en lo que hace Cristo. Tenemos que seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Y eso está en el libro de Hebreos. Y quiero dar crédito al doctor Sam Waldron, de quien he tomado varios de sus apuntes para esta conferencia, para este sermón de esta mañana. En Hebreos 4, del 14 hasta el capítulo 5, versículo 3, voy a leer lo siguiente. Vayan conmigo, Hebreos 4, 14 al 5, 3. Este es un pasaje que se centra en lo que significa ser un sacerdote. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y pueda obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, por sí mismo, tanto como por el pueblo.
¿Cuáles son estos aspectos principales del oficio de Cristo? Quiero mencionar rápidamente 5. Número 1, el objetivo del ministerio sacerdotal, el objetivo es que está constituido a favor de los hombres. Mira lo que dice el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Sabe que nuestro Señor está preocupado por tu bienestar? Está preocupado por el bienestar de los hijos, de las esposas, de los matrimonios, de los solteros, de las solteras. Él está preocupado por el bienestar de sus almas. Y los sacerdotes existen por el bien de los hombres. Todo el ministerio que realizamos nosotros como hijos de Él debe estar centrado en Dios, pero siempre debe tener un propósito para bendecir a los hombres. Servimos a Dios, honramos a Dios, adoramos a Dios y los hombres son bendecidos. Lo cierto es que cuando nosotros hacemos la obra de Dios y los hombres son bendecidos, nuestro Señor es glorificado. ¿De qué le sirve a un hombre trabajar y rajarse trabajando cuando está descuidando a sus hijos? Es triste ver cómo las familias se destruyen por causa del trabajo. No hay un tiempo para abrazar a tu hijo, para hablar con tu hija, para centrarte a dialogar con tu cónyuge. La gente está como en una carrera contra el tiempo, pensando en el trabajo. Qué triste. Creo que todo tiene su lugar. Y muchas de las cosas que pasan en los hogares, las situaciones adversas, no es más que el endiosamiento del trabajo. ¿Sabes que el ministerio sacerdotal fue constituido por Dios para favorecer a las familias? Hombre, tu principal rol es el de ser sacerdote y preocuparte por la condición espiritual de los que están en tu techo, bajo tu techo. En segundo lugar, ese es el objetivo del ministerio sacerdotal. En segundo lugar, la centralidad del ministerio sacerdotal está en esa frase que dice, en las cosas que a Dios se refieren. Mira lo que dice el versículo número 2. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. La centralidad del ministerio sacerdotal es reconciliar a los hombres con Dios, corrigiendo su posición delante de Él. En las cosas que a Dios se refieren. Debemos de ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros cónyuges en muchos casos, a presentarlos completos en Cristo. Eso es lo que Dios dice. Al acercarnos a alguien debemos preguntarnos, ¿cuál es la relación que tiene esta persona con Dios?
¿Es creyente? ¿No es creyente? ¿Conozco su vida espiritual? ¿Veo frutos en su vida? Y si tú te das cuenta que tu hijo, que tu hija no es cristiano, bueno, preséntale el Evangelio y háblale de Cristo. Probablemente tú no lo vas a persuadir o no lo vas a convertir, pero ese debe ser tu rol como sacerdote, varón. Ahora, si ya es cristiano o cristiana, deberíamos de tratar de fortalecer su relación con él. Mira, yo he increpado mucho a mis hijos. Y los he fustigado. Mira, ¿estás orando? ¿Estás memorizando las escrituras? ¿Estás leyendo la Biblia? La centralidad del ministerio sacerdotal es en las cosas que a Dios se refieren. Hermanos, no estamos trabajando para hoy, ni que queremos que nuestros hijos o nuestros cónyuges sean buenos ahora. Estamos trabajando con sus almas, ¿sabes para qué? Para la eternidad. Para la eternidad. En tercer lugar, la preocupación del ministerio sacerdotal está en ese mismo versículo número 1, la parte final. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa debe ser, hermanos, la preocupación del ministerio sacerdotal. El pecado de tu hija. No lo tapes. Confronta. El pecado de tu hijo. Hazle ver su pecado. La principal preocupación del ministerio sacerdotal de los varones en el hogar es lidiar con el pecado que arruina la relación de una persona delante del Señor. Es lidiar con ese pecado. En el caso de Cristo el Señor, Él ofreció un sacrificio una vez y para siempre por el pecado. En nuestro caso, que tenemos funciones sacerdotales, no oficio sacerdotal, debemos de ayudar a las personas a ver su pecado y procurar hablarles amorosamente para que se vuelvan al arrepentimiento. ¿Sabes cómo? Considerándonos a nosotros mismos. ¿Sabes que yo creo que cuando el esposo ama a su esposa, no se refleja eso en las rosas ni el chocolate, aunque eso le arranca una sonrisa colgate a tu mujer, lo que más va a apreciar ella es, ¿sabes cuándo? Cuando tú estás preocupado por su bien espiritual. Dice Job, capítulo 1, versículo 5, que fue contemporáneo con Abraham, dice la Biblia, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Ese es un padre responsable, preocupado por el pecado de sus hijos. Actuaba como sacerdote y ofrecía sacrificio por ellos ante el Dios Santísimo. ¿Qué hacemos nosotros por nuestros hijos?
Los amonestamos, los disciplinamos, los instruimos, les enseñamos. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Si tú estás soltera, oro a Dios que te dé un sacerdote para que sea tu esposo en el tiempo de Él. Y que pueda velar por tu bien espiritual y por el de tus hijos. Dice Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esa es la obra sacerdotal. ¿Sabe? Pero en los hogares lo común es que el hombre sale a trabajar, regresa, come, todo está bien, duerme y al otro día lo mismo. Y así es los 365 días del año. Y nunca se dan cuenta de lo que sus hijas o sus hijos están haciendo. Cuando ya, esto pasó. Las familias al día de hoy necesitan sacerdotes en el hogar. Hombres que sean sacerdotes en el hogar. Hombres hay muchos. Sacerdotes, no. En cuarto lugar, el espíritu del ministerio sacerdotal. ¿Cuál es el espíritu de todo esto? Bueno, no es hacha y machete. ¿Sabes cómo es el espíritu sacerdotal? Leamos lo que dice el versículo número 2. Dice allí, y puede obrar con benignidad. Esa palabra benignidad es la única vez que se menciona en la Biblia, aquí. No está en otro lugar. Y la benignidad quiere decir tratar con gentileza. Me puse a investigar esa palabra. Y algunos tal vez están pensando, pero Gálatas dice benignidad. No, es que esa no es la palabra, no es la misma voz griega. No es la misma palabra. Por si acaso estás pensando en Gálatas 5:22. Es otra palabra. Pero ya no me quiero meter en griego. Pero lo que quiere decir esta palabra aquí, benignidad, en Hebreos 5:2, quiere decir tratar a alguien con gentileza. En otras palabras, medir nuestras pasiones. Sobre todo, medir nuestro enojo o nuestra ira, muchas veces justificada. Yo he tenido que aprender mucho de eso en mi hogar, gracias a mi esposa. Y sigo aprendiendo. Cuando nuestra esposa o nuestros hijos cometen una ofensa contra nosotros, la tendencia común es a enojarnos, a irritarnos, a airarnos o a encolerizarnos desmedidamente. Pero como sacerdotes debemos poner en práctica el don del Espíritu en nosotros y tener dominio propio o tener templanza. Mira lo que dice el versículo 2, y puede obrar con benignidad. Ese es el espíritu del ministerio sacerdotal. Ser benignos. Tu cónyuge muestra dureza. Bueno, sigue siendo benigno. Tus hijos muestran rebeldía, muestran dureza. Sigue siendo benigno. En quinto y último lugar, la perspectiva del ministerio sacerdotal. ¿Cuál es la perspectiva del ministerio sacerdotal?
La perspectiva hacia donde se dirige todo esto es para con los ignorantes y extraviados. Sabes, a veces hay ignorantes que tú encuentras en el colectivo, en el taxi, en la calle, pero también están en la misma casa, bajo el mismo techo. Dice el versículo 2, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Un sacerdote debe tratar a los pecadores como personas ignorantes y extraviadas que necesitan ser instruidas y guiadas de regreso al camino correcto. Debemos ayudarles, mostrarles el camino, tener paciencia, ser tolerante. No debemos de evitarlos, ni mucho menos despreciarlos. Cristo no lo haría. Por lo tanto, la perspectiva del ministerio sacerdotal es para con los ignorantes y extraviados. Pero ¿cómo nos conducimos para con ellos? Ahora tienes en casa por ahí a un hijo rebelde, ignorante, extraviado, contestón, respondón. Bueno, trátalo como Jesús trató al joven rico. Que a pesar de que ese joven rechazó a Cristo, dice la Biblia que Cristo lo miró y lo amó. O trátalo como Cristo trató a la mujer sorprendida en el acto del adulterio. ¿Saben lo que le dijo Cristo? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Por qué condenamos a nuestros hijos? No solapemos el pecado, no nos hagamos de la vista gorda, pero tampoco los condenemos. Confrontemos su pecado, confrontemos su rebelión de una manera firme, bíblica, pero también paciente, tolerante y amorosa. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Solamente así seremos verdaderos sacerdotes en el hogar. Déjame traer una palabra de aplicación para terminar este sermón. Y quiero empezar con esta aplicación con un testimonio de una hermana muy querida. Ya he contado este testimonio antes, pero no sonar muy repetitivo. Un matrimonio donde la esposa entendía el rol del esposo. Lo entendía muy bien. Entiende que él, ese hombre con quien se ha casado ella, es su cabeza. Lo tiene muy claro ella. Así que él preocupado siempre por su condición espiritual, por su vida espiritual, orar juntos, leer la Biblia, hacer sus devocionales, ir a la iglesia y todas esas cosas. Pero a él lo liquidan de su trabajo y coge una cantidad de dinero. Él coge su dinero, invierte en algo y no le va bien. Se ofusca, saca su dinero, invierte en otra cosa y no le va bien. Y se ofusca y ella está viendo todo en casa. Entonces, a las 2 semanas le dice: mi amor, ella, mira, tú no estás cumpliendo tu rol como sacerdote. No, es que ando con esto. Y así llegaron a 4 semanas. Lo cierto es que él perdió todo el dinero, para no alargarte la cuestión. Pero eso no es lo importante. A las 4 semanas, ella vuelve a hablar y dice: mi amor, mira, es la segunda vez que te digo, pero
Tú no estás cumpliendo tu rol como sacerdote. Tú no estás siendo mi cabeza. No, es que y le empieza a contar los problemas, sí, pero más importante lo espiritual, dice ella. Y le dice, bueno, yo espero que tú corrijas esto, te lo voy a decir solamente una vez más, en la otra vez voy a hablar con los pastores. Y así fue. Pasó como mes y medio, casi 2 meses, y él no corrigió. Y ella le dice, mira, ha pasado casi 2 meses desde que te estoy llamando la atención, que tú te has descuidado de nuestra familia en el sentido espiritual. Yo voy a hablar con los pastores. No, pero... Y ella fue y habló con los pastores. Y los pastores lo llamaron a capítulo a él. Claro, él era un diácono de la iglesia. Pero ella tenía clarito el rol del esposo. A veces las esposas tienen sus esposos cristianos y no se dan cuenta que ellos no están siendo los sacerdotes del hogar. Y dejan pasar las cosas y se vuelven crónicas y recalcitrantes. Y sus esposas no están siendo pastoreadas por sus esposos, no están siendo ministradas por sus esposos, no están siendo los sacerdotes que deberían ser. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y eso es lo que tiene que procurar todo hombre en su hogar, que sus hijos estén reconciliados con Dios, que su mujer esté reconciliada con Dios, que él mismo esté reconciliado con Dios. Como empecé diciendo en el sermón, si el hombre no está unido a Cristo, si la relación vertical no es buena, si la relación vertical con el Señor es débil, no le va a importar ni la esposa ni los hijos. Busquemos, mis hermanos queridos, que nuestros hijos, que nuestros cónyuges y aún nosotros mismos hayamos hecho las paces con Dios cada día. Cada día. Que estemos en paz con Él. A veces el problema está cuando la mujer también estorba al rol del varón como sacerdote. Eso se ha visto en muchos hogares, donde son ellas las que mandan y la mujer no ocupa su rol. Y el hombre ya cansado guarda silencio. Pero muchas veces la mujer es la culpable. No deja que se desarrolle el rol de ese hombre como sacerdote en el hogar. Él dice algo y ella enseguida refuta. Él dice algo y ella ve otro punto de vista. Mi hermana, sométete. Por amor a Cristo. Déjalo que ese hombre haga su rol, que al fin y al cabo Dios le va a pedir cuentas a él, no a ti. Déjalo que haga su rol. Yo creo que solamente el rol de sacerdote puede ocuparlo la mujer en casos extremos, no en condiciones normales. ¿Sabes cuándo? Cuando la mujer enviuda. Ese es un caso. Una madre soltera. Ese es otro caso. Pero no esperes que llegue eso. Sigue orando por ese hombre que tiene ese corazón endurecido. Esa es la tarea del sacerdote del hogar. Ver por la condición espiritual de su familia. Mis hermanos queridos,
para estas cosas, nadie es suficiente. Nuestra suficiencia viene de Cristo. Somos débiles y necesitamos implorarle al Señor que nos ayude, que nos dé gracia y sabiduría para en el día del juicio, hermano, presentarnos con la frente en alto delante del Señor. Padre, hice todo lo que tuve a mi alcance y lo que tú me dijiste que haga. Así que oro al Señor, hermanos, que en verdad nosotros podamos ser sacerdotes de nuestro hogar.